Bueno, pues hoy vamos a hablaros de economía, que es una cuestión tan importante como poco visible en muchos casos. Decía, ¿no? Digo que la gestión económica no es fácilmente observable, lógicamente no son obras, no son inversiones, no son servicios, no son eventos, pero sí es verdad que es lo que posibilita todo ello. Por eso considero que es fundamental explicar a la gente de una manera lo más pedagógica posible la importancia que tiene la economía y sobre todo la diferencia entre lo que nosotros consideramos una buena gestión económica y lo que consideramos una mala gestión y lo más importante, las consecuencias que tienen sobre los ciudadanos. O lo que es lo mismo, la diferencia entre nuestro modelo de gestión económica y el modelo de gestión económica de la derecha y las consecuencias prácticas que tienen ambos, porque al final es entre lo que van a decidir los ciudadanos este 28 de mayo. Para ello me vais a permitir que comience comentando unas cifras recientes sobre la Junta de Castilla y León, que es el modelo de gestión económica de la derecha del Partido Popular junto a sus socios de extrema derecha. Y es que vemos como algunos candidatos al ayuntamiento siguen prometiendo bajadas de impuestos, igual que llevamos tiempo escuchando en los medios de comunicación anuncios de importantes bajadas de impuestos en Castilla y León. Y el resultado de eso es que hemos pasado de un déficit el año pasado, un déficit que es lo que gastaron por encima de lo que ingresaron o lo que ingresaron por debajo de lo que gastaron, pasamos de un déficit en la Junta de Castilla y León de 79 millones de euros en 2021 a 751 millones de euros de déficit el año pasado, en 2022. Y esto es importante porque los ciudadanos tienen que saber que las consecuencias de esto son subidas de impuestos, recordemos, ¿no?, el 35 que tuvo que subir de golpe el Partido Popular en el ayuntamiento, recorte de servicios y deuda que se transforma nuevamente en subidas de impuestos y recortes de servicios, algo que por desgracia los zamoranos ya conocen cuando estuvo en la gestión económica del Partido Popular en el ayuntamiento. Pero es que también hemos escuchado a algún candidato en esta campaña electoral decir que endeudar el ayuntamiento no es malo. Pero la realidad es que un ayuntamiento no es una empresa privada y endeudarlo tiene consecuencias, como restricciones en el uso de los remanentes, menor tasa de reposición del personal, tener que emplear los impuestos de los zamoranos en pagar intereses de deuda en lugar de emplearlos para que reciban servicios. Porque, como digo, la deuda que provoca la mala gestión económica hace que los impuestos vayan a pagar la deuda y no le repercute en forma de servicios. A modo de ejemplo y de comparación de modelos económicos, hace un par de meses o así leíamos que durante este 2023 la Junta de Castilla y León, como resultado de su gestión económica, esa gestión económica que defienden, va a tener que pagar 692.000 euros al día solo al pago de intereses. Es decir, para traducir un poco las cifras, 106 euros de cada castellano-leonés y por tanto de cada zamorano, 106 euros se destinarán este año a pagar los intereses de la deuda generada por el Partido Popular en Castilla y León. Esto es como si una familia media destinase a pagar el IBI que paga durante todo un año en pagar intereses para que vaya directamente a las cuentas de los bancos, en lugar de repercutirle en servicios. Por suerte, el IBI los zamoranos lo pagan en Zamora y no en Castilla y León, no en la Junta. Pero es que tampoco hay que ir a la Junta de Castilla y León para comprobar las consecuencias de la gestión económica de la derecha. Todos recordamos el resultado del modelo de gestión, el modelo de gestión que siguen prometiendo. Todos lo recordamos cuando en 2012 llegamos a tener una deuda de más de 27 millones de euros. ¿Saben cuánto pagaría hoy el Ayuntamiento de Zamora solo de intereses si mantuviese esa deuda que llegó a tener el Partido Popular? Medio millón de euros al año. Es decir, medio millón de euros que los zamoranos pagarían con sus impuestos y que no se revertirían en mejorar la ciudad. Por eso insistimos tanto en la importancia de tener unas cuentas saneadas, de mantener una política tributaria responsable, que no tiene por qué implicar subidas de impuestos, como ahora veremos. Pero es importante tener una política tributaria responsable muy lejos de los populismos que solo nos llevan a situaciones como las que acabamos de ver. Porque, repito, siguen afirmando que la gestión económica correcta es la de bajada de impuestos. Pero aquí en Zamora, capital, todos sabemos que esa bajada de impuestos de hoy es una irresponsabilidad que al final provoca déficit y con él una subida masiva de impuestos como el 35% que hubo en Zamora, donde se llegaron a inventar tasas como la tasa de basuras para trasteros y garajes. Se inventaron tasas, recortes de servicios y, como he dicho, deuda
que ya conocemos las consecuencias. Por eso defendemos la importancia de tener unas cuentas saneadas, unas cuentas sin déficit, sin deuda, unas cuentas que no son más que el resultado de una gestión económica moderada y responsable. Gracias a esta gestión económica, el equipo de Izquierda Unida, cuando llegó al ayuntamiento, logró eliminar la deuda, mientras eliminaba a la vez el efecto de las subidas de impuestos del Partido Popular. Porque esta gestión responsable se basa en algo tan sencillo como suprimir o reducir el gasto político superfluo, es decir, el gasto en la estructura de gobierno. Recordamos, por ejemplo, la bajada del sueldo del alcalde, que ahora a todos les parece bien, pero la realidad es que fue Francisco Guarido el que hizo esa bajada. Otros gastos también superfluos de la estructura de gobierno, como los que había en telefonía móvil por parte del equipo de gobierno anterior, gastos en protocolo. Así, con nuestro modelo de gestión, lo primero que hicimos al llegar al ayuntamiento fue eliminar la surrealista tasa de basuras en trasteros y garajes y bajar progresivamente el tipo de gravamen del IBI para compensar una subida que había programado el Partido Popular y de la que no se ha hablado apenas, y es que, no bastándole con subir el tipo de gravamen de IBI, el Partido Popular dejó programada una subida progresiva del impuesto de un 80%, es decir, casi del doble, durante 10 años, es decir, hipotecando a equipos del gobierno futuro. ¿Saben cuánto hubiese recaudado el ayuntamiento en estos 8 años si hubiéramos mantenido el IBI en el casi 0,6 que lo tenía el Partido Popular, en lugar de bajarlo al 0,47 que bajó este equipo de gobierno? 24 millones de euros. 24 millones de euros de presión fiscal que hemos podido evitar a los zamoranos gracias a una gestión económica correcta, responsable. Y esto también es gracias a eliminar la deuda que nos encontramos en 2015, porque en los 3 primeros años tuvimos que destinar 16,5 millones de euros a eliminar esa deuda, un dinero que hoy se puede invertir en la ciudad. Porque la actual situación económica del Ayuntamiento de Zamora, fruto de estos 8 años de gobierno de Izquierda Unida, ha permitido renovar los grandes contratos de recogida de basura y limpieza viaria, servicio de aguas, parques y jardines, etcétera, todos los que ya hemos comentado. Contratos que en algunos casos llevaban décadas caducados y que no se podían renovar ni adecuar a las necesidades de la ciudad simplemente porque las cuentas no lo permitían. Contratos que han supuesto un incremento de 5,5 millones de euros, es decir, impuestos de los zamoranos que repercuten directamente en mejores servicios que se prestan, que reciben. Esta gestión económica nos ha permitido asumir el incremento de los suministros. Sabemos que la situación de gas, luz, gasoil, un incremento que nuevamente el ayuntamiento ha podido asumir gracias a tener las cuentas saneadas, y la hemos podido asumir sin subir impuestos. Estas cuentas saneadas nos han permitido salir al rescate de los zamoranos en el COVID, porque gracias a la situación económica del ayuntamiento pudimos de manera muy rápida lanzar los programas Relanza, con los que hemos puesto más de 2 millones de euros en el bolsillo de los sectores más afectados por la pandemia: hosteleros, comercio, autónomos, trabajadores que subieron ERTE, despidos, etc. No solo eso, sino también los bonos de comercio solidario, que han generado un consumo de casi 2 millones de euros. También aumentos en la dotación a personas en situación de vulnerabilidad, porque ante situaciones como las del COVID, los más vulnerables son los que más ayuda necesitan. Todo eso lo hemos podido hacer por una buena gestión económica mantenida en las cuentas del ayuntamiento, porque yo pregunto, ¿cuántas de estas acciones llevó a cabo el ayuntamiento de Zamora, gobernado por el Partido Popular, ante la crisis del 2008? Ninguna. Nos dirán que era porque las cuentas, como han dicho en alguna ocasión, porque las cuentas no lo permitían, claro, pero es que eran sus cuentas, era su responsabilidad las cuentas. Pero también nos ha permitido pagar rápido a proveedores, porque no demorar el pago rápido a proveedores también es cuidar el tejido empresarial de Zamora. Y es que hoy somos uno de los ayuntamientos de España que más rápido paga. Muy lejos quedan las colas que antaño rodeaban el ayuntamiento de proveedores que llevan muchos meses sin cobrar. Pero es que también esta gestión económica nos permite presupuestar las grandes inversiones de las que ya hemos hablado, porque esta gestión económica nos ha permitido acumular un remanente con el que dejar previstas, planificadas y, lo más importante, presupuestadas grandes inversiones que mejoren la ciudad y la vida de los zamoranos. Porque el remanente lo hemos generado, por mucho que digan, de 2 maneras. Por un lado, con prudencia y responsabilidad a la hora de hacer el presupuesto. De esta manera, los gastos los presupuestamos si es posible que ocurran, aunque luego no sea así, mientras que los ingresos
solo los presupuestamos si tenemos la certeza de que van a ocurrir, porque es muy fácil engañar a los presupuestos presupuestando inversiones que están en el aire y luego pueden venir o no, y claro, y así subimos el presupuesto, pero consideramos que es más prudente presupuestar solo los ingresos que ya están fijos, y si luego todos los ingresos que vengan a mayores, pues bienvenidos sean, y así se crea el remanente. Pero por otro lado también generamos remanente solicitando y recibiendo todas las subvenciones a las que tenemos acceso. Porque así, si no tenemos que destinar nuestros recursos a las inversiones que se financian con las subvenciones, pues ese dinero también queda en la ciudad y genera remanente. Así tenemos presupuestadas un montón de inversiones que, bueno, el cuartel del Banco de España, el mercado, bueno, un montón de inversiones que ya hemos dicho un montón de veces y tampoco voy a repetir porque ya las hemos contado. En total estamos hablando de 40 millones de euros en inversiones para la ciudad. En inversiones, como digo, para las que ya tenemos dinero. Inversiones para las que ya tenemos dinero y por tanto cuando estén ejecutadas y pagadas no peligrarán las cuentas del ayuntamiento, no peligrará la salud de las cuentas municipales. Y todo esto, repito, lo hemos podido hacer sin subir impuestos, es decir, manteniendo la presión fiscal, porque sí hay dos formas de gestionar el Ayuntamiento de Zamora, y la que desde este equipo de gobierno de Izquierda Unida hemos venido haciendo estos últimos años, una forma de gestionar tranquila, responsable y prudente, ha permitido que el Ayuntamiento esté en una posición de optimismo de cara al futuro. Por eso, desde el equipo de Izquierda Unida nos comprometemos a seguir una gestión económica responsable y a mantener las cuentas saneadas. Para eso, seguiremos con la austeridad en la estructura del gasto de gobierno, evitando derroches innecesarios. Mantendremos la prudencia presupuestaria. Mantendremos las bonificaciones fiscales que beneficien a la creación de empleo, porque aunque algunos candidatos lo anuncien y lo prometan, la realidad es que esas bonificaciones ya existen. También mantendremos las bonificaciones a personas y a familias con mayores necesidades económicas, porque desde Izquierda Unida creemos en una fiscalidad progresiva. Y sobre todo, mantendremos un fondo que permita, en caso de que fuera necesario, volver a salir al rescate de los zamoranos en situaciones como la que reciente hemos vivido con la pandemia. Muy bien. Bueno, muy bien explicado. Como veis, nosotros somos un equipo. Diego también es profesor, si no lo digo yo. Bueno, sobre ciertas cuestiones. Mañana en la Junta de Gobierno va una cuestión importante como es la licencia para la residencia de personas mayores en los terrenos del CEI, de la que se ha venido hablando en algún debate por parte del Partido Popular. Salía en concreto en el debate de la opinión el tema de las licencias, en otros debates probablemente también salga, incluso en alguna entrevista algún candidato también lo ha dicho, refiriéndose a la tardanza que tiene el ayuntamiento, porque claro, 7 meses en la licencia. La realidad es la que os voy a decir. Esa petición de licencia por parte de la Junta, como casi siempre sucede, incluso también en las administraciones públicas, requería documentación más concreta de la que presentaron, suele suceder. Bueno, pues la última documentación entregada por parte de la Junta de Castilla y León ha sido el 8 de mayo, hoy es 22, luego cuando se habla de que el ayuntamiento se retrasa en las licencias, yo lo que digo es que las cosas han mejorado muchísimo desde el año 2015, no solo porque la mayoría son actuaciones comunicadas, el 80%, y por lo tanto se puede empezar nada más presentar los papeles y el ayuntamiento se reserva el derecho de inspección, sino que también en las que necesitan una licencia ambiental, como es este caso, que depende también de los informes que tenga la Junta de Castilla y León, el ayuntamiento lo hace de manera rápida. Entregaron los papeles el 5 de mayo y tal día como mañana se les va a otorgar la licencia a la residencia. Por otra parte, y al hilo de lo que se ha venido comentando también por algún ayuntamiento, es interesante resaltar el convenio para suministrar agua al Alfoz, a 10 pueblos del Alfoz por parte de la potabilizadora de Zamora. Es una cuestión que también ha salido en algunos debates y, hombre, me ha sorprendido la reacción del Partido Popular y de su candidato ante el hecho puesto sobre la mesa de que Zamora se comporte de una manera solidaria con los 10 pueblos de alrededor de Zamora, en la que en la mayoría hay problemas con el agua, o bien problemas de contaminación del agua, o bien problemas con el suministro. Solo hay que leer la hemeroteca. Bueno, yo cuando dije esto en un debate, el Grupo Popular
la que empezó a aplaudirle y no sé cómo abuchearme a mí. Bueno, la realidad es esta, es una obra que la hace la Junta de Castilla y León y la Diputación Provincial, pero que requiere indiscutiblemente la colaboración del Ayuntamiento de Zamora, una colaboración de solidaridad, es decir, es el agua de la potabilizadora de Zamora y se la suministramos encantados, no a los ayuntamientos y no a los candidatos de otros grupos políticos, sino a los pueblos, a la gente que vive en los pueblos. Entonces, cuando algunos presumen, como es el caso de dos candidatos, tanto el presidente como el vicepresidente, de que van a mejorar no sé cuántas cosas en Zamora, solo tendrían que mirar a su alrededor, a los pueblos que ellos tienen que atender, especialmente en estos suministros como es la potabilización o el saneamiento u otro tipo de ayudas, y tendrían que reflejarse ellos en ese espejo y agradecer al Ayuntamiento de Zamora, porque a lo mejor cabría preguntarse qué hubiera pasado si el Ayuntamiento de Zamora fuera de otro color político, por ejemplo azul, y los pueblos de alrededor tuvieran un color diferente al suyo. ¿Qué hubiera pasado? ¿Cómo se hubiera comportado, en su caso, la alcaldía del Ayuntamiento de Zamora? Bueno, nosotros no tenemos distinciones porque, como digo, la gente de los pueblos solo tiene un color, que es el color de la necesidad que tienen, en este caso, de beber un agua limpia y saneada. He oído que un ayuntamiento no quiera inscribirse a este convenio. Eso es ajeno absolutamente al Ayuntamiento de Zamora. Nosotros lo que hacemos es poner agua en la red que va a los pueblos, de allí se distribuye hacia los pueblos que tienen estos problemas y el que no quiera conectarse pues es naturalmente su problema y el de la Diputación. El Ayuntamiento no ha puesto ningún problema, es más, aquella famosa mancomunidad que hicimos, si os acordáis, de la que tiró solo y exclusivamente el Ayuntamiento de Zamora y que no teníamos por qué haberlo hecho, pero lo hicimos, esa mancomunidad es la que propicia ahora que nosotros podamos suministrar este tipo de servicios básicos e indispensables a los pueblos. Y ya por último, como he recibido se reciben las buzones, alguna propaganda política, bueno, sí que me sorprenden las propuestas que hacen algunos. Por ejemplo, en el caso de Zamora sí, dice utilizar las oficinas municipales en el Consejo Consultivo, o sea, llevarlas al Consejo Consultivo. Bueno, pero alguien ha hablado con el Consejo Consultivo a ver si dejan las oficinas municipales. Es más, tanto el presidente como vicepresidente, que están gobernando juntos, parecen no ponerse de acuerdo en nada, porque mientras Zamora sí, el tema de Baltasar Lobo lo lleva a la antigua Diputación, resulta que sus compañeros del Partido Popular lo llevan al Consultivo. Pero ojo, que en el Consultivo ya lo han cogido los de Zamora, sí, para las oficinas municipales. Es decir, la moraleja es que tienen un lío monumental con el tema de Baltasar Lobo. Y aquí solamente hay una propuesta realista, sostenible, sincera, y no solo del Ayuntamiento, sino de la Fundación Baltasar Lobo, que nadie ha cambiado la propuesta que en su día hizo Rosa Valdeón con el apoyo de todos los grupos, que en este momento es el grupo de Izquierda Unida y es naturalmente en el Ayuntamiento Viejo. Es 1,5 millones y por lo tanto es algo que puede acometer el Ayuntamiento y sostenible en el tiempo. Los macroproyectos significarían otros 10 años sin hacer absolutamente. Bueno, la encuesta para nosotros es una encuesta muy positiva, pero claro, como siempre las encuestas pues es un arma que se puede volver a poner en contra, ¿no? En este caso a nosotros nos da el límite en la representación, estamos al límite de la mayoría absoluta y nuestra obligación, la de todo el grupo, que es un equipo, en esta semana pues es hacer todo lo que podamos para que podamos convencer a la gente de que necesitamos un gobierno estable y un gobierno estable es un gobierno con mayoría absoluta. Pero si hubiera que pactar, a nosotros no se nos caen los anillos. Hemos demostrado en el 2015 que somos capaces de pactar con varios grupos, porque el PSOE pactamos también con los no adscritos, pactamos también con el grupo de Ciudadanos muchos temas presupuestarios y eso es la historia. Y cuando tenemos que gobernar con mayoría absoluta hemos demostrado que también lo sabemos hacer. Mayoría absoluta es una situación más tranquila y que sin duda sería mucho más ágil en las decisiones que se toman. Yo lo interpreto bien, pero nuestra misión, aparte de intentar conseguir la mayoría absoluta, es sobre todo, y puesto que nosotros tenemos un voto transversal, un voto que trasciende nuestro propio grupo,
que trasciende la propia ideología que nosotros podamos tener. Lo que tenemos que hacer es una llamada a la participación. Ese 5, 6 o 7% que la encuesta dice que votaron el 19 y que ahora no van a ir a votar, es imprescindible que vayan a votar, sobre todo yo creo que sería dar una mayor estabilidad al Ayuntamiento de Zamora. Y por lo que se refiere a la valoración de los candidatos, yo personalmente me siento muy abrumado y muy agradecido que la gente de Zamora tenga esta valoración de mí como candidato. Y lo que sí puedo decir es que me esforzaré en los próximos 4 años por trabajar todavía aún más, con más ahínco, y hacer un trabajo con responsabilidad y desde luego no defraudar a nadie, al menos intentarlo, de los que han depositado esa valoración sobre mí.